Buenos días, mi nombre es Ignacio García Bolao. Me han pedido que moderara esta mesa acerca de lo nuevo en Cierre de Orejuela. Antes de nada, daros la bienvenida a esta nueva clínica. Para nosotros es una aventura. Felipe está emocionadísimo, ya os lo habrá comentado. Y nada, simplemente deciros que esta es vuestra casa y que bienvenidos. Bueno, me acompañan como panelistas Javier Goicolea e Íñigo Lozano. Espero que sirvan también para dinamizar el debate, para dar como coloquialmente se dice, un poquito de caña. Y vamos, pues realmente a iniciar con la primera charla. Os voy a pedir que seáis un poquito más breve básicamente para intentar recuperar el tiempo perdido en la primera sesión. Y ya sin más, pues le doy entrada a Raúl Moreno, que nos va a hacer una revisión sobre la actualización de los últimos registros y ensayos clínicos sobre cierre percutáneo de orejuela. Raúl, cuando quieras. Ramiro, no te oímos. No sé si tú a nosotros sí. Yo os oigo perfectamente. Ahora, bien. Os oigo perfectamente. Oye, un placer verte, aunque sea en la televisión, ¿eh? Sí. Pero no veo... ¿Me escucháis o no? Ahora sí. Ahora sí. Bueno, pues para no hacer esto muy largo, simplemente quería saludaros, deciros que, echo muchísimo de menos estar ahí con vosotros. Os deseo el mayor de los éxitos, porque sé que estamos poniendo muchísima ilusión en este proyecto. Queremos que se cumplan nuestros objetivos, que son los de hacer programas educativos y que fomenten pues la formación, la investigación, y este creo que es un buen ejemplo, y seguro que estáis pasando una mañana formidable. Y nada más quería saludaros y deciros que porque en la siguiente estaré, o espero estar presente, porque ya queda poco para que me suelten de aquí, de este encarcelamiento. Así que muy buenos días y os deseo lo mejor para este día y que sea lo más provechoso posible. Bueno, muchas gracias. Cuando quieras, Raúl. Muy bien. No sé si me han dicho que desde aquí no puedo pasar las diapositivas, me parece, ¿no? ¿O sí? ¿Sí? Ah, vale, perfecto. Bueno, muchas gracias por la invitación y enhorabuena a Felipe y a Ignacio por la inauguración de la clínica. Estamos todos, al menos yo, impresionados. Y bueno, lo que en mi charla yo creo que quizá va a parecer un poco pesimista por el tema de la evidencia que hay, pero voy a intentar, yo creo, ponernos un poco los pies en la tierra, ¿no? Estos son los datos que tenemos de la sección de hemodinámica, el número de orejuelas que se cerraron en el 2016, unas 500. En el 2017, preguntando un poco a las compañías que son las que tienen estos datos, posiblemente haya más de unas 640, y esto para nosotros parece que puede ser buenas cifras en cuanto a número de procedimientos, ¿no? Por cierto, que hay unas 3.000 ablaciones de fibrilación auricular al año en España. Sí. Vale. Si esto lo ponemos en contexto con el número de pacientes con fibrilación auricular que tenemos en España, si hay más de 1 millón de pacientes con fibrilación auricular en España, podemos ver entonces que se están tratando con cierre de orejuela 1 de cada 2.000 enfermos, más o menos, ¿no? Como un poco una estimación. Podríamos decir que el cierre de orejuela se contempla ahora en pacientes con alto riesgo hemorrágico o bien en enfermos que no pueden tomar la anticoagulación. Y bueno, pues también siguiendo en plan de estimación de cifras, si decimos que más de un 20% tienen alguna contraindicación para anticoagulación y más de un 20% interrumpen el tratamiento anticoagulante, aún así podemos ver cómo solo 1 de cada 800 pacientes con problemas para anticoagulación se tratan con cierre de orejuela. Es decir, que todos los que estamos aquí cerramos orejuelas, o por lo menos estamos muy interesados en el cierre de orejuela y creemos en la terapia, pero esta es la realidad, ¿no? La pregunta es ¿por qué se utiliza tan poco, ¿no? ¿Es porque no tenemos evidencia? Y bueno, pues el hablar de evidencia es muy importante porque la evidencia es lo que construye las guías clínicas, las recomendaciones y las indicaciones, ¿no? Esta diapositiva podría ser también una diapositiva de conclusiones, pero la vamos a utilizar un poco para introducir lo que viene a continuación, ¿no? Y la opinión personal es que el cierre de orejuela tiene un futuro tremendo. Yo creo que en términos de número de pacientes tiene, yo creo que mucho más potencial que la TAVI incluso.
Los resultados del procedimiento han mejorado progresivamente y en la actualidad no es un problema serio, como quizás sí que lo fue al principio, pero desde que existe esta terapia, la realidad es que no hemos construido la evidencia suficiente. Los estudios aleatorizados, que son 2, los que están publicados, están realizados en pacientes candidatos a anticoagulación, no han mostrado el beneficio que se esperaba y se han comparado con antagonistas de la vitamina K, no con nuevos anticoagulantes. Veremos cómo en los próximos años hay muchos estudios aleatorizados que están en marcha y seguro que estos estudios van a cambiar esto y cambiarán también las indicaciones, pero mientras tanto a los que creemos en sus beneficios nos costará convencer a los médicos que nos mandan los enfermos, y esto yo creo que es la realidad. Este grado de evidencia ya se ha visto en otras charlas anteriores y la recomendación actual es en 2B, nivel de evidencia B, y se contempla, como ya se ha dicho anteriormente también, en enfermos con contraindicaciones para la anticoagulación, a pesar de que los 2 estudios aleatorizados se hicieron en enfermos que podían tomar anticoagulantes. Y la indicación es que puede ser considerada. Es 2B. El 2A es que debe ser considerada, aquí es que puede ser considerada. Y una duda es, y una debilidad de esto es a qué llamamos contraindicación para la anticoagulación, porque esto puede ser desde una contraindicación absoluta como una hemorragia intracraneal previa o una contraindicación relativa. Es decir, que este es lo que nos tiene todavía un poco cogidos, ¿no? Si es una 2B o una 2A o incluso una recomendación 1 como a nosotros nos gustaría, ¿no? Este es el tema, ¿no? Una indicación 2B significa que puede ser considerado y una indicación 2A es que debe ser considerado y la 1 es que estaría indicado, ¿no? Y la realidad es que hay gente que piensa que todavía no hay evidencia, ¿no? Esta editorial, también lo comentaba antes Javier, ¿no? A veces en las redes sociales pues tiene mucha repercusión. ¿Qué es lo que nos gustaría tener y hacia qué debemos buscar? Pues lo que debemos buscar es estudios que nos lleven a una indicación 2A o incluso indicación en grado 1, ¿no? Y antes de ver qué son los estudios que queremos, pues tenemos que aclarar qué es lo que le pediríamos a cierre orejuela, que reduzca las hemorragias o que también reduzca el ictus, porque hasta ahora la reducción del ictus todavía no se ha demostrado, ¿no? Y dentro del ictus, si nos valdría con bajar el ictus global o le exigiríamos bajar el ictus isquémico, que esto posiblemente sea el aspecto más difícil. También tenemos que aclarar qué es lo que queremos, ¿no? Si queremos buscar los pacientes solo cuando está contraindicado cualquier tipo de anticoagulación, solo en pacientes con alto riesgo hemorrágico o incluso, como los estudios que se realizaron aleatorizados, sí en sustitución de la anticoagulación. Entonces, hay 2 estudios aleatorizados, uno es el PROTECTA-F, lo conocemos todos, son 700 enfermos, que fijaos que el reclutamiento acabó hace 10 años, ¿no? Desde hace 10 años, excepto el Prevail, no hemos tenido nada más, ¿no? Comparó el dispositivo Watchman con la warfarina y se incluyeron pacientes sin contraindicaciones para la anticoagulación. Y concretamente, ese es el motivo por el cual a los enfermos que se trataban con cierre orejuela se continuaba la anticoagulación durante al menos 45 días. Después se retiraba o no en función de los hallazgos del eco transesofágico. Hubo 2 endpoints primarios, uno de eficacia y uno de seguridad. El de eficacia incluye ictus, muerte cardiovascular o embolismo sistémico, y el de seguridad incluye sangrado y complicaciones relacionadas con el procedimiento. Estos son los datos de cuando se publicó el endpoint primario en el 2009 y podemos observar cómo el endpoint de eficacia no hubo diferencias significativas, 3 versus 4, 9,9%, o sea, numéricamente menor con cierre de orejuela, pero quizá lo que le penalizó fue la seguridad, porque hubo una tasa de eventos del 7% con cierre de orejuela y 4% con anticoagulación. Aunque la muerte cardiovascular ya aquí había reducción del 0,7% con cierre de orejuela y el 2,7% con warfarina. Pero como digo, es lo que penalizó al cierre de orejuela en el primer seguimiento del estudio, ¿no?
Decíamos antes un poco por encima qué es lo que queríamos, si reducir el ictus global o el isquémico, etcétera. Entonces, concretamente, el ictus global no hubo diferencias significativas, pero ya aquí ya se apunta cuál es la evidencia que hay actualmente con el ictus isquémico y el ictus hemorrágico con el cierre de orejuela. El ictus isquémico no hubo diferencias significativas, fue numéricamente un poco mayor con el cierre de orejuela, y donde hay una reducción drástica, que esto quizás sea el beneficio clave del cierre de orejuela, es en el ictus hemorrágico, porque a un seguimiento de 18 meses en enfermos sin contraindicaciones para anticoagulación ya se reducía del 1,6% al 0,1%. Es decir, que bueno, lo que nos falla es arriba a la derecha la seguridad al principio, sobre todo por complicaciones del procedimiento, y la eficacia pues muestra no equivalencia a la anticoagulación. Es decir, aspectos positivos del PROTECT en la primera publicación, que hay una no inferioridad en la eficacia, esto es lo que se buscaba, una reducción dramática del ictus hemorrágico, pero no hay una reducción del ictus global, y luego el tema de la seguridad, sobre todo el derrame pericárdico, ¿no? El derrame pericárdico severo, que alcanzó cifras de casi el 5%. 5 años después se publicó el seguimiento a más largo plazo, hasta 5 años, una media de 4 años que recordar, y lo que nos muestra este seguimiento a más largo plazo es la no inferioridad de la eficacia, es decir, que podría sustituir el cierre de orejuela a la warfarina, y no diferencias significativas en endpoint de seguridad. Vemos cómo pasados los 18 meses, pues ahí ya las curvas son paralelas, pero sigue penalizando al cierre de orejuela el periodo periprocedimiento. La mortalidad cardiovascular, y esto es un dato clave que quizá no se ha dado la importancia que tiene, hubo una reducción significativa de la mortalidad cardiovascular y también de la mortalidad global, que esto yo creo que es el aspecto fuerte del cierre de orejuela. Nuevamente el ictus, incluso a seguimientos tan largos como el que hemos comentado aquí, el ictus global no tiene diferencias significativas, pero sí hay una reducción nuevamente otra vez del ictus hemorrágico y del ictus incapacitante. Aquí tenemos un neurólogo y probablemente esto imagino que es porque el ictus hemorrágico es más incapacitante que el ictus isquémico, ¿no? Bien, este es el primer estudio. El segundo estudio randomizado es el PREVAIL. Este estudio tiene muchas cosas en común con el PROTECT-AF. Son menos enfermos, en vez de 707 son 407, pero el resto es un poco parecido, excepto que exige un chat por lo menos de 2. Pero el resto es bastante parecido. El dispositivo que se estudia es el mismo, el Watchman. Los endpoints son parecidos, excepto que añade eficacia tardía, y el régimen de tratamiento antitrombótico es parecido, es decir, que el enfermo continúa anticoagulado durante 45 días y después, en función de los hallazgos del eco transesofágico, continúa anticoagulado o no, o se pasa a antiagregación solo, ¿no? Y estos son los resultados del estudio del PREVAIL. Es un seguimiento de 18 meses donde no se consigue la no inferioridad de la eficacia, y sí que se consigue la no inferioridad de la eficacia tardía. Vemos que los resultados son un poco, en el fondo, parecidos numéricamente al PROTECT-AF, pero sin ningún aspecto claramente positivo como indicaba el PROTECT-AF, ¿no? Es decir, aquí no hay ninguna reducción significativa en ningún evento concreto. Lo que sí que hay es una reducción del número de complicaciones periprocedimiento. Tenemos aquí que la tasa de taponamiento cardíaco es claramente menor, era casi del 5% en el PROTECT-AF, y aquí es menor. Esto quizá es otro de los aspectos, junto con la reducción del ictus hemorrágico, que a nosotros nos puede dar argumentos para defender esta terapia, ¿no? Que el tipo de complicaciones, la cifra de complicaciones ha ido reduciéndose a lo largo de los años. Se han hecho, como era de esperar, metaanálisis juntando los dos estudios randomizados, el PROTECT-AF y el PREVAIL, y bueno, los resultados que muestra son superponibles a lo que teníamos con el PROTECT-AF solo, ¿no? Realmente el PREVAIL no añade demasiado, ¿no? Hay una reducción significativa del ictus incapacitante, hay una reducción significativa del ictus hemorrágico,
y bueno, hay una reducción significativa de la muerte cardiovascular o muerte no aclarada, ¿no? Pero bueno, en el fondo esto es parecido al Protecta-F. Y aquí de forma gráfica vemos cuáles pueden ser los beneficios del cierre de orejuela en comparación con la warfarina, que sobre todo es el ictus hemorrágico, decíamos, el ictus incapacitante y una vez pasada la fase aguda, la hemorragia mayor no relacionada con el dispositivo. En cuanto al aspecto concreto de las complicaciones hemorrágicas, hubo un artículo centrado en esto precisamente y bueno, pues esto es un copia-pega literal de la tabla del artículo y bueno, pues realmente las complicaciones hemorrágicas tardías que más se reducen son las complicaciones gastrointestinales porque hubo en este caso un 5,5% con la warfarina y un 1,4% con el cierre de orejuela. Bien, son estos dos estudios randomizados, lo que hay es muchísimos registros, ¿no? Lo que pasa es que, claro, a los registros realmente yo no sé hasta qué punto nos sirven para comparar el cierre de orejuela con otras alternativas, ¿no? Por mucho análisis de propensity score que se hagan estas cosas, ¿no? Yo creo que los registros, sobre todo, lo que nos demuestran es que la tasa de éxito del procedimiento ha ido aumentando progresivamente, desde el Protecta-F hasta los últimos registros, y la tasa de complicaciones relacionadas con el procedimiento han bajado progresivamente. Esto, seguramente esto nos hace pensar que los estudios randomizados que hay ahora en marcha, que luego comentaremos, pues tener más fe en que estos estudios van a ser positivos. Esta mejoría con el paso de los años se ocurre con los dos dispositivos importantes que tenemos, que son el Watchman y el dispositivo de Amplas, el primero la ACP y el Amulet, y en los dos casos la tasa de complicaciones ha ido reduciéndose a lo largo de los años, de tal manera que por eso decíamos al principio que el problema de la seguridad no es un problema serio en la actualidad, sobre todo además habiendo pasado las curvas de aprendizaje, ¿no? Voy a mostrar 3 o 4 registros solo porque creo que tampoco añaden demasiada evidencia. Uno es el estudio CAP, donde es una extensión en el fondo del Protecta-F y del Prevail, porque son enfermos que no tienen contraindicaciones para la anticoagulación y de hecho el mismo régimen de tratamiento antitrombótico es el mismo que el de los estudios aleatorizados. Y bueno, pues simplemente esto quizá lo que nos ilustra es cómo en el mundo real o en el día a día, es lo que tenemos en la línea roja, pues obtenemos unos resultados clínicos parecidos a lo que se estuvieron en los estudios aleatorizados, ¿no? Este es otro estudio, aquí ya se incluyeron pacientes con contraindicaciones para la anticoagulación. Esto es lo novedoso de este estudio, son muchos enfermos, más de 1000 enfermos, y está centrado este estudio en la seguridad, digamos, del procedimiento, más que en la evolución clínica a largo plazo. Y bueno, pues lo que vemos es cómo en la gráfica de abajo de la derecha los eventos a 7 días son del 2,7% en el Evolution, son, como os digo, más de 1000 enfermos ya, incluidos entre el 2013 y el 2015, por tanto esta es una población bastante parecida a la que tratamos en la actualidad. Y el estudio ASAP, que también se ha comentado anteriormente, ya pasa de ser de enfermos en los que puede haber enfermos con contraindicaciones para anticoagulación, como la Evolution, a centrarse en enfermos con contraindicaciones para anticoagulación. Y en este caso, pues estos son los resultados clínicos que son equiparables a los estudios previos con anticoagulación, y la importancia de esto es que muestra o ilustra cómo no es necesaria probablemente la anticoagulación después del Watchman, ¿no? Con el dispositivo ACP y el Amulet también hay muchísimos registros. Este es uno de ellos. Lo que se repite en muchos registros es comparar la tasa de eventos obtenida con la tasa de eventos esperada. Lo que pasa es que esto, pues bueno, pues tiene muchas limitaciones y queremos construir la evidencia. Y bueno, pues lo que se obtiene en este registro con más de 1000 enfermos es una tasa de ictus del 2,3% versus del 5,6% que teóricamente podría ser esperada según el tipo de pacientes. Este es un registro, el registro ibérico liderado y realizado por José Ramón López Mínguez. Bueno, la importancia de que muchos de nosotros hemos participado en él, un estudio
que empezó pronto, en el 2009, y ha incluido un número muy importante de enfermos, y esta es la publicación importante del estudio, donde lo importante quizá desde mi punto de vista es que la tasa de éxito es del 95%, y la tasa de complicaciones es baja, una tasa de taponamiento cardíaco del 1,2%. Los eventos clínicos en el seguimiento son estos, y bueno, pues como comentábamos en otros registros, las cifras sobre todo de sangrado mayor, de sangrado en total y de algún evento son menos de las que se podría haber esperado por las escalas de riesgo de la población de enfermos estudiados. Entonces, esto es lo que vemos, que es lo que necesitaríamos. Raúl, perdona, te podemos ofrecer 3 minutos más. Vale. ¿Qué es lo que podemos pedir a los estudios? Pues podemos pedir tener evidencia en comparación con no anticoagulación, con nuevos anticoagulantes. Y bueno, pues con nuevos anticoagulantes hay estudios en marcha. Uno es el PRAGA 17, randomización 1 a 1 de cualquier dispositivo o cualquier anticoagulante. Este estudio, bueno, veis aquí 400 enfermos. Voy a ir rápido por el problema del tiempo, pero bueno, son estudios que todavía tardarán en ofrecer resultados. Otro es este, con 200 enfermos, también comparado con nuevos anticoagulantes. Este es el tipo de estudio que necesitamos, quizá con más enfermos. Otro es el subgrupo de enfermos que no pueden tomar anticoagulantes, y el motivo es porque a medida que pasa el tiempo, pues la evidencia o la mejoría de la evolución clínica debe ser más evidente. Y este es un estudio importante que hay en marcha, es el ASAP-2, con 888 enfermos, en enfermos que no pueden tomar anticoagulación, randomizados a Watchman o a tratamiento con un antiagregante o no medicación. Con estos endpoints, hasta el 2023 no tendremos resultados. Con hemorragia intracraneal hay muchos datos, se ha mostrado anteriormente, y hay 2 estudios aleatorizados en marcha. Y esto es lo que, si salen positivos, como esperemos que salgan, posiblemente tendremos indicación grado 1 después de hemorragia intracraneal. Y esto es lo que hay que buscar. Uno es este, el Stroke Close, con 750 enfermos con hemorragia intracraneal y fibrilación auricular randomizados a Amulet o a tratamiento médico, que incluye varias opciones. Lo que pasa es que el resultado no estará hasta el 2022. Otro con hemorragia intracraneal, 300 enfermos, randomización 1 a 1 a 1, 3 grupos, cierre percutáneo, apixaban o ningún tratamiento. En el 2022 tendremos evidencia. Después del stent coronario y fibrilación auricular hay un estudio importante en marcha, 670 enfermos, stent en fibrilación auricular, randomiza a 3 grupos de pacientes, ACP, dabigatran y aspirina, o de dabigatran y clopidogrel, después de triple terapia durante 2 meses. En el 2020 estarán los resultados. Otro estudio en stent coronario, muy poquitos enfermos, solo 50, yo creo que esto no tiene validez, pero bueno, son Watchman versus triple terapia. En insuficiencia renal nos han mostrado un registro, pero nuevamente hay que pedir estudios aleatorizados. Este es un estudio en marcha, insuficiencia renal severa con fibrilación auricular, 300 enfermos, randomización 1 a 1. Este estudio, la verdad es que no sé cómo va. Inicialmente estaba planeado acabar en el 2017. Los expertos en este contexto no sé si tenéis más información, pero este estudio es el que nos dará evidencia para aumentar el grado de recomendación. Y otro estudio interesante en el contexto de la TAVI más fibrilación auricular, es un grupo de enfermos con alto riesgo embólico y hemorrágico, y hay un estudio en marcha que son pocos enfermos, la verdad, pero bueno, compara Amulet con tratamiento convencional. Y bueno, pues ¿me das un minuto más o no? No, te doy bueno, pues ya está. 60 segundos más. Bueno, entonces los nuevos dispositivos hay que pedirles lo mismo, no vale con registros de 100 o 50 enfermos, hay que pedir estudios como estos que están en marcha, 2 estudios aleatorizados comparados con Watchman, uno es el Amulet, otro es el WebCrest, cada uno son más de 1000 enfermos con endpoints clínicos, y bueno, están actualmente en marcha. Esta es la última diapositiva antes de las conclusiones. Y otro campo en el que hay una investigación todavía en marcha bastante interesante, pero con estudios pequeños, es que hay que dar, después de cerrar la orejuela, si hay que dar un antiagregante, 2 anticoagulantes. Este es uno de los estudios en marcha, y bueno, pues habrá más en el futuro. Y bueno, esto es un poco el resumen de la evidencia que tenemos, ¿no? El primer dispositivo fue en el 2001, que se retiró del mercado. El Watchman tiene mercado CE desde hace 13 años. El ACP desde hace 10 años, llevamos una década con los dispositivos en el mercado sin tener estudios en marcha con muchos números de enfermos. Y abajo tenemos la evidencia que hay con los nuevos anticoagulantes, 5 estudios aleatorizados
con 18.000, 21.000, 14.000 enfermos, ¿no? Aquí a la derecha tenemos los estudios que hay en marcha con cierre de orejuela y bueno, pues yo creo que hay que ser optimista, nos encanta el cierre de orejuela, creemos en el cierre de orejuela, creemos, yo por lo menos, que hay muchos enfermos que se deberían beneficiar, pero la realidad es que nos cuesta encontrar enfermos. En la TAVI los enfermos no hay que buscarlos, nos vienen, y aquí hablamos siempre de dónde buscar los enfermos, ¿no? Entonces yo creo que el cierre de orejuela podría ofrecer beneficio clínico a muchos pacientes, sobre todo en enfermos con alto riesgo hemorrágico, es decir, que claramente está infrautilizado, pero la evidencia clínica y las guías actuales nos dicen que simplemente que puede considerarse en enfermos con fibrilación auricular y con contraindicaciones para anticoagulación. Una debilidad es que el concepto de contraindicaciones no está claro y por esta falta de evidencia muchas veces nos es difícil convencer a los clínicos que nos mandan a los enfermos, ¿no? Yo creo que los estudios que hay actualmente en marcha y otros que deberán hacerse en el futuro, seguro que esto con el tiempo va a modificar las guías, pero solo en los contextos estudiados. Desde mi punto de vista, la hemorragia intracraneal es el clarísimo que como salgan positivos los dos estudios será indicación 1, ¿no? Y nada más, gracias. Muchas gracias, Raúl. Pasamos a las preguntas, si queréis, al final, ¿os parece?